Eso dice mucho de su ética, doctor. ¿Y qué estrategias toma para luchar con abogados que no tienen ética, digamos, que preparan pruebas, que los famosos chicaneros? Mira, como te decía también, yo vengo de una familia de abogados, de los cuales he podido tener experiencia desde que estaba en colegio. Y si nosotros hacemos la comparación de cómo era el procedimiento penal anterior, incluso sobre todo el proceso civil con el Código de Procedimiento Civil, los abogados antes aprovechaban de la rigurosidad en el formalismo dentro de los procesos. Eso generaba bastantes nulidades procesales, vicios de nulidad, de los cuales les permitía generar estos actos que ahora los constituyen, bueno, como chicanería jurídica, pero actualmente en el procedimiento penal que se ha modificado y gracias a la ley 1173 que ha tenido también un buen avance, se ha podido eliminar la mayoría, digamos, de los actos que vayan a dilatar el proceso. Entonces tú me dirás, ¿qué hacemos con el típico abogado que le dice a su cliente no vaya a la audiencia, se va a suspender? Claro, se suspende, pero si se suspende, se lo declara rebelde. Si se lo declara rebelde, se interrumpe el término de la prescripción, lo que implica es de que nuevamente tenemos 2 años, 5 años, según el delito que corresponda. Entonces, si tú ves, eso no es que haya aparecido recién, existía, pero te doy un ejemplo. Entonces, ¿qué pasa si no va el abogado? Porque también el abogado no puede estar y se suspende. En ese caso, el 105 también habilita que se lo sancione y de acuerdo al 315 también del procedimiento penal, que ha sido una modificación por la ley 1173, se lo puede sancionar y apartar al abogado. Entonces, se han ido dando muchas situaciones para que ya no se generen dilaciones. Entonces, no hay estrategias como tal, sino se debe aplicar la ley. Y obviamente el abogado tiene que saber cómo aplicar la ley en su momento específico para que no se generen dilaciones, porque ya no hay la manera de que el proceso pueda dilatarse. Pero conozco a un abogado que yo creo que todos lo conocemos, no es necesario hablar de él, que es experto en generar suspensiones y creer que él siempre va a tener la razón siendo una persona muy agresiva y prometiendo muchas cosas que no son. Pero incluso él lo único que hace es perjudicar a sus clientes, porque cuando van a las audiencias ya saben que es su abogado, ya saben que va a plantear cualquier cuestión irracional y también lo sancionan, también la sancionan a la cliente o su cliente y ya no, o sea, no generan como antes esas dilaciones que, bueno, nos generaban realmente una cultura de repudio a la justicia, porque tú le preguntas a una persona mayor, a una persona arriba de los 40 años y tienen un mal concepto de la justicia, de los abogados, y a mí me ofende porque yo nunca he sido partícipe de eso, pero es verdad que, que esta gente está cansada de los abogados, de los jueces, de la justicia, precisamente por esta clase de actos, que creen que son todos en general, pero ahí no. Y ustedes que son jóvenes deben, y siempre que cada vez que escuchen que todos los abogados o los chistes mínimos que hacen cuando es abogánster o chupasangre, no, no permitan. Yo les digo, nuestra profesión es noble y es muy difícil a comparación de muchas. Entonces tenemos que hacerla respetar siempre y tenemos que empezar a hacer que se enaltezca nuestra profesión, porque realmente nosotros hacemos mucho, incluso yo diría más que los médicos, porque nosotros defendemos la libertad, la dignidad y muchos otros derechos de los cuales de repente a veces no le dan la importancia necesaria. En ese entendido, Doc, ya que estamos hablando de este tema, cuando hablamos de dilaciones, usted como abogado en ejercicio, y no hay que dejar pasar también el hecho que los jueces, tanto de instrucción penal o posteriormente los jueces de sentencia, vocales, salas, también tienen que velar los derechos y garantías fundamentales de las personas. En ese entendido, usted ha llegado a utilizar quizás la herramienta del control jurisdiccional
No solamente cuando los abogados dilatan, sino también cuando los fiscales dilatan los procesos. Le pongo un ejemplo. He conocido el caso de un médico, cirujano, un neurocirujano, en el cual él hizo todas las operaciones bien. Todo tranquilo, todo correcto. Lamentablemente la señora que se hizo operar, esta operación se hizo en el hospital de Villetunaria. Entonces se hizo operar. Entendemos que él como funcionario público, el doctor neurocirujano, tiene días donde trabaja, que tiene que estar de servicio, y luego volvía o retornaba a su lugar de origen. Entonces, en tal entendido, dejó a cargo esa señora a los médicos de turno. De la nada, 2 días después le llama, que doctor, me está doliendo, que no me quieren atender. El señor va de urgencia, había tenido una infección, todo eso. Entonces, resulta que le inician una denuncia a este médico, ¿no? Entonces, empiezan a pedir informes que del primer hospital, del segundo hospital, el procedimiento, auditoría del SEDES, proceso administrativo. ¿Y qué pasa? Cuando se acaba la primera etapa de la investigación, que es la etapa preliminar, ¿no? Resulta que tiene una resolución de rechazo. Entonces, hacen por así decirlo, utilizan el recurso para objetar esa resolución de rechazo. Va a la Fiscalía Departamental, se duerme su buen tiempo, usted ya debe conocer cómo se duermen en los procesos en la Fiscalía Departamental, revocan su resolución de rechazo. Nuevamente, investiguen 60 días más. Esa investigación de 60 días se ha convertido en más de medio año nuevamente. Nuevamente no han encontrado las pruebas, no hay prueba suficiente que diga que esa denuncia o corrobore que ese médico verdaderamente ha hecho mal la operación. Nuevamente, resolución de rechazo por otro fiscal. Va a Fiscalía Departamental porque han objetado. De nueva ocasión, el fiscal departamental lo rebota a la Fiscalía de Materia. 2 resoluciones de rechazo, 2 revocatorias de resolución de rechazo. Entonces, este caso sigue investigándose. Y es más de 1 año y medio, va a ser 2 años que está en etapa preliminar. Entonces, doctor, dándole ese ejemplo, igual me gustaría saber si es que usted ha llegado a utilizar el control jurisdiccional en este tipo de casos. Claro, mira, específicamente en un caso similar, no, pero yo te explico, digamos, si tomamos como base este caso, si bien algunos fiscales no permiten que se realicen pericias en esta etapa porque indican que para eso está la etapa preparatoria, debería ser oportuno que haya una junta médica a través de una pericia que determine si ha habido la negligencia o no, la dejadez o lo que le están acusando, para que así el fiscal de materia pueda elaborar una resolución tanto de rechazo como de imputación, para que cuando esta vaya elevado a la Fiscalía Departamental, bueno, el fiscal departamental no tenga otra opción que confirmar. No es necesario en esta etapa generar un control jurisdiccional, porque esto se aplica muchas veces cuando existen vulneraciones a tu derecho a la defensa, que es el más cuestionado y más vulnerado en esta etapa. Entonces, te pongo un ejemplo, si digamos tú como abogado del médico ves que no te quieren dar esta pericia, no ves que no están realizando actos investigativos útiles y pertinentes para desvirtuar el hecho, entonces obviamente tú ahí aplicas y activas el control jurisdiccional, en donde el juez va a poder verificar que el fiscal está, digamos, impidiendo actos investigativos necesarios, y ahí obviamente le va a obligar y se van a poder esclarecer todos los actos necesarios para que pueda culminar con todos los indicios en esta etapa. Entonces eso le va a permitir tener una resolución mucho más objetiva. Y cuando esto vaya a Fiscalía Departamental, te aseguro de que el fiscal ya va a confirmar, porque a mí me han pasado varios casos que iban, venían, y eso porque el fiscal departamental, antes de el doctor, no me acuerdo el apellido, pero ya dejó como un precedente de que si quedaba un tema pendiente, un requerimiento pendiente, ya sea una declaración testifical o como sea, ¿no? Pero entonces debían continuar con la investigación. Yo no lo veo malo,
pero muchas veces ya también no era algo decisivo, con una declaración de una persona que no ha sido presencial, no es decisivo, ¿no? Pero, en fin, si tú completas todos los actos investigativos, incluida una pericia, entonces el fiscal departamental no tiene por qué revocar y obviamente tendría que confirmar la resolución. Correcto, correcto, Doc. Es en ese entendido, ¿no? Que por eso le preguntaba si llegó a aplicar, porque ya ha sido de este señor 2 años. 2 años que está en etapa preliminar. Él dice, sigo aquí, estoy en el limbo, no me dicen, yo estoy seguro que no he hecho nada, pero no me dicen si he hecho mal, no me dicen si he hecho bien. Todos los actos investigativos, informes, etcétera, ha habido una junta médica, han determinado, pero esa otra parte, como justamente usted está hablando, ese tipo de abogados que quieren dilatar, que como sea quieren llegar a una imputación formal. Entonces sigue pidiendo informes, que por aquí, que por allá, que nueva auditoría con el CEDES, que ahora inicien un proceso administrativo, que ya hay la prueba, y como ya van a ser 3 fiscales que han conocido ya este caso por la longitud en el tiempo, entonces esa prueba ya se encuentra dentro del cuadernillo de investigación, ¿no? Y nuevamente la vuelven a remitir porque identifican que ya ha pasado más tiempo, que esta persona quizás podría tener nuevos procesos, pero no tiene nuevos procesos. Y bueno, ahí va, ¿no? Quizás una pregunta, ya habiendo pasado más de 2 años en la etapa preliminar, no es preparatoria, preliminar, se supone que nuestra ley nos dice 20 días, ampliable máximo por 60 días. Este señor ya está por 2 años en ese sentido. No sabe qué va a hacer él, no sabe dónde voy, hacia dónde me dirijo, qué tengo que hacer. Por eso le preguntaba igual, ¿no? Respecto al control jurisdiccional. El juez no debería ordenar de una vez este caso, porque están entre que van, devuelven, van, devuelven. Ha habido una junta médica, ha habido informes, ha habido todo, Doc, y miren,